Después de que dejamos las maderas que habíamos cargado hasta aquel punto de la montaña, comenzamos entonces a buscar agua. El sol ya estaba alto, el cuerpo sentía el peso de la subida y la garganta empezaba a secarse poco a poco. Pero Sitio, como alguien que conoce profundamente ese lugar, nos dijo con tranquilidad que no debíamos preocuparnos. Más temprano o más tarde encontraríamos. Y así empezamos a caminar. Caminando, caminando, caminando. Por senderos que para nosotros parecían inexistentes. Por caminos donde no había una carretera marcada. Entrábamos entre la hierba alta, cruzábamos terrenos inclinados, pisábamos piedras sueltas. Para nosotros, cada paso era un descubrimiento y al mismo tiempo una pequeña inseguridad. Pero para él no. Él conocía. Siempre camina por esas regiones. Esa montaña no era algo nuevo, era parte de su vida. Mientras caminábamos, comenzamos a darnos cuenta de algo más grande que simplemente buscar agua. Esa montaña sostiene la vida de muchas personas, no solo en el pasado, cuando la gente preparaba carbón como una práctica antigua. Estamos hablando de hoy, de ahora, de hombres que suben y bajan esa montaña todos los días para garantizar el pan de cada día. Hermanos, entonces aquí estamos procurando una agua, porque en esta garrafa donde nos ponemos agua ya acabó, hermanos. Pero hay algo muy interesante. Es de aquí donde todo el carbón que de alguna manera en nuestras vilas se produce. Ustedes pueden mirar allí. Es el proceso aquí en África de producción de carbón. ¿Entienden? Entonces, yo no sé si ustedes también hacen así, pero aquí vamos a observar este proceso. Allí se produce carbón, pero aquí también se producía carbón. Entonces, allí no existe romanticismo en el trabajo. Existe necesidad, existe responsabilidad, existe familia. Entendimos que esa montaña no era un recurso solo para nuestro amigo Sitio. No era solo para nosotros, que necesitábamos madera para la carpintería. Esa montaña es un recurso para muchas vidas, especialmente para los hombres que fabrican carbón. Llegamos a un punto donde ya era evidente el carbón en proceso, el olor de la madera quemada, la organización cuidadosa de la leña, las señales de un trabajo hecho con experiencia. Allí muchos padres de familia pasan horas transformando madera en sustento. Seguimos adelante, todavía buscando agua. Llegamos a un valle y Sitio dijo que allí, de alguna manera, podríamos encontrar una fuente. Ya no cuestionábamos. No porque antes hubiéramos desconfiado, sino porque el cansancio de la larga caminata empezaba a afectar nuestros pensamientos. Aún así, confiábamos en él. Trabaja allí desde hace muchos años. Esa es su realidad diaria. Entonces nos sorprendimos. Encontramos a algunos hombres, jefes de familia, maridos, padres, hombres sencillos, pero grandes en la responsabilidad que llevan. Uno de ellos tenía 3 sacos de carbón ya preparados. Los acomodaba con cuidado, organizándolos bien, pensando en el transporte hasta el mercado. Cada gesto mostraba atención. Cada movimiento mostraba experiencia. Me acerqué y conversamos. En medio de esa conversación, recordé que en casa también necesitábamos carbón. Pregunté el precio. Respondió con sencillez. Alrededor de 200 meticales por saco. 200 meticales. Para algunos puede parecer poco. Solo un número. Pero mirando a ese hombre, su rostro marcado por el sol, sus manos endurecidas por el trabajo, entendí que esos 200 meticales llevaban mucho más que un valor. Llevaban esfuerzo, llevaban riesgo, llevaban días de trabajo pesado. Yo tenía algo de dinero en el bolsillo. Entregué una primera parte como señal para motivarlo y asegurar el saco que elegí, porque sabía que en casa sería necesario. Entonces le pregunté cómo transportaban el carbón hasta la parte baja de la montaña. Me dijo algo que quedó grabado en mi mente, que no solo me lo explicaría, sino que lo vería con mis propios ojos. Pero ya aproveché y comprar este saco de carbón. Ya, aquí estamos en un lugar donde se produce carbón, como ustedes están mirando. Este es un saco, segundo, pero yo en casa no tenía carbón, compré este. Estamos con productores de carbón de esta nuestra región. Pero miren cómo es aquí la situación de carbón, cómo se produce carbón aquí. ¿Cierto? Entonces, va elevada aquí, ¿ok?
grábala aquí, ¿cómo es que? ¿Cierto? Entonces él va a cargar de aquí hasta la media casa. Para ustedes también poder mirar cómo es. Es un proceso muy difícil, pero depende de eso para sustentar su familia, para comprar los cadernos, la ropa, para sus hijos, para toda su familia. Ella produce carbón. Hoy ya compré este saco. Este saco más o menos vale una media de $3.50. Este saco aquí vale más o menos $3.50. Pero aquí en Mozambique es una media de 200 meticales. Yo no sé si el labor que es necesario para hacer este saco de carbón es suficiente con el dinero que nosotros aquí compramos, pero yo acredito que la gravedad de trabajo no es suficiente, pero nosotros no tenemos un dinero en grande cantidad, compramos el precio de alguna manera que los aldeanos de aquí que producen carbón tienen cobrado. Por ahora vamos a seguir adelante procurando agua para beber. Vería la vida de un verdadero fabricante de carbón. Vería el camino que recorren, los peligros que enfrentan, el esfuerzo que hacen hasta llegar al último cliente en el mercado. Me quedé en silencio. Respiré profundamente, porque si nosotros, solo en la subida, ya estábamos cansados, si sentimos miedo en algunos tramos, si percibimos el peligro de la pendiente, ¿cómo sería para él bajar con sacos pesados sobre la espalda? En ese momento dejé de pensar solo en nuestra madera. Nuestras piezas eran simples comparadas con lo que esos hombres enfrentan cada día. En la montaña no hay simplicidad, todo es trabajo serio. Después de esa conversación, seguimos buscando agua. Caminamos un poco más bajo el peso del calor. Eran alrededor de las 14 horas cuando finalmente encontramos una pequeña fuente, pequeña, sencilla, pero suficiente. Creo que esa fuente es algo que Dios reservó para las personas que viven y trabajan en esa montaña. Cierto, ya llegamos aquí en esta pequeña fuente de agua, porque nuestra agua acabó, también aquella garrafa también ya acabó, pero esta es una pequeña fuente que las personas de aquí que producen el carbón, que de alguna manera producen la madera, tienen de alguna forma usado esta fuente de agua para beber, porque aquí, hermanos, estamos de la parte del monte, de la parte de cima. Aquí nosotros en portugués llamamos no gume da montaña. Estamos en la parte de cima de este monte, pero tiene esta pequeña fuente de agua. Yo creo que Dios de alguna manera disponibilizó esta pequeña fuente para sustentar a las personas de aquí, pero no solamente las personas, también yo acredito que algunos animales beben nuestra agua aquí, tiene beneficiado algunas vidas aquí. Entonces nosotros también vamos a probar esa agua para ver cómo es. Yo no sé si es buena o no, pero estamos con bastante sed. Vamos a probar un poco de la agua. Es allí donde se salvan vidas cuando la sed aprieta. Es allí donde los hombres descansan unos minutos. Es allí donde incluso los pájaros vienen a beber. Hasta para sacar el agua era necesaria la experiencia. Sitio nos explicó con calma cómo llenar la botella con precisión para no desperdiciar. Bebimos, conversamos, sonreímos un poco. Pero el camino aún no había terminado. ¿Qué hace la muestra?
É uma fonte mesmo saudável. Água! Água! O senhor dele já está perdendo. Está perdendo água! Mira, 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 agua. Regresamos para buscar las piezas de madera. El desafío ahora era la bajada. La montaña es muy inclinada. El equilibrio es pequeño. El riesgo es constante. Sitio explicó algo importante. Cuando el peligro se vuelve muy grande, quita la madera de la cabeza y la deja deslizar, asegurándose antes de que no haya nadie abajo. No es descuido, es experiencia, es estrategia, y al mismo tiempo una forma de probar la resistencia de la madera. Vou carregar isso aí. Intenté cargar mi pieza lo más que pude, pero hubo un momento en que ya no aguantaba más. La bajé de mi cabeza y comencé a empujarla con los pies. Tal vez alguien lo vea como debilidad. Para mí, era lo mejor que podía hacer.
Bajamos poco a poco, cansados, con hambre. Pronto para pegar o ângulo. Y cuando finalmente llegamos a la parte baja de la montaña, vimos a aquellos hombres del carbón bajando también. Allí comprendí lo que él quiso decir. Nosotros teníamos una pequeña ventaja. La madera podía, en ciertos puntos, deslizarse, pero el carbón no podía. Si el saco se rompía, si el carbón se esparcía, todo el trabajo se perdería. El sustento de la familia estaría en riesgo. Ellos enfrentan el riesgo de la pendiente, el riesgo de la gravedad, el riesgo del desequilibrio, el riesgo de su propia vida. Todo eso por 200 meticales. 200 meticales que se convierten en sal, pescado, pan, cuadernos para los hijos, jabón para la casa. Me detuve y miré a aquel hombre. Y sentí que no existe dinero capaz de pagar completamente el sufrimiento que enfrentan en esa montaña. Lo que existe es dignidad. Lo que existe es valentía. Lo que existe es responsabilidad. Valoran cada moneda porque saben cuánto cuesta ganarla. Después de eso, seguimos nuestro camino de regreso. Aún recogí material para hacer escobas, algo sencillo pero muy útil en nuestra región, porque aquí todo se aprovecha. Todo tiene valor. Cierto, hermanos, como ustedes están mirando ahora, nosotros estábamos
en la parte de la montaña donde es difícil acreditar que nosotros estábamos là y muchas personas hacen sus trabajos là. Entonces ahora queremos también aprovechar en este momento a presentarles esta planta, pero esta aquí es una planta muy útil de nuestra sociedad, pero también ella sirve para hacer una basura, ¿me entiende? Nosotros compramos una basura, esta basura se hace con esta planta, pero ahora estamos en este bosque, vamos a procurar también para poner en nuestra casa. Entonces, miren cómo es. Yo no sé si ustedes conocen esto, pero aquí en África Yeah. Más adelante, Sitio y yo nos separamos. Él se quedó para descansar un poco y bañarse después de un día tan exigente. Nosotros seguimos nuestro camino. Al llegar a la carpintería, encontré al hombre del carbón esperándome. No conocía la ubicación exacta de mi casa, así que caminamos juntos.
vocês. Não podem cair aí na bicicleta dele aí. Hasta allí. Descargamos el saco. Le entregué el dinero restante. Lo recibió con humildad, cumpliendo su trabajo con honestidad. Luego siguió su camino. Y así terminó aquel día. Un día que comenzó con madera, pasó por la sed, reveló el esfuerzo de la montaña y terminó con una gran lección sobre trabajo, sacrificio y dignidad. Que podamos valorar más a quienes trabajan en silencio. Que podamos reconocer el esfuerzo que existe detrás de las cosas simples, porque detrás de un saco de carbón hay una historia de sudor, riesgo y amor por la familia. Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron hasta aquí. Su apoyo nos motiva a seguir mostrando nuestra realidad con verdad. Un abrazo de su amigo Justino de África Cercana. Hasta el próximo video.